Siempre en estos capítulos estamos partiendo de los artículos de fe que profesamos en el credo. Y estamos justamente en el primer artículo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hemos hablado de que Dios es todopoderoso, por eso es creador. Y es creador del cielo y de la tierra, es decir, de las criaturas espirituales como los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, que son esos ejércitos que están en su presencia para alabarle, pero también son los anunciadores de la buena nueva, así como el arcángel Gabriel anunció a María una buena noticia, como acompañaron también a Rafael, a Tobías, y también creador de la tierra. Y cuando hablamos de creador de la tierra, Dios como creador de la tierra, no podemos dejar de hablar del hombre como la cúspide de esta creación. Por eso vamos a seguir ahora profundizando en una realidad humana que ya hemos hablado en los capítulos anteriores, que es la realidad del pecado. Continuamos con este tema. El primer pecado del hombre. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo del Dios, de quien han recibido la vida y de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Entonces, las primeras consecuencias de este pecado es que Adán y Eva pierden la santidad originaria. El hombre fue creado en estado de gracia, de santidad, en armonía consigo mismo, en dominio de sí mismo, en armonía también entre la misma pareja, armonía con la creación. Era un paraíso, pero el pecado introduce entonces la división. Y hemos dicho que el pecado es fruto de una desconfianza en Dios. Por eso otra de las consecuencias de este pecado es que queda falseada la imagen de Dios en el hombre. Un Dios que es bueno, que es vida, que incluso pone el límite como una forma de garantizar la vida, porque donde no hay orden hay caos, donde no hay ley hay muerte. La ley es siempre para garantizar la vida. Si en nuestra capital no hubiera semáforos, si no hubiera policía y no hubiera entonces esto fuera una selva. Aún así tenemos tantos problemas. ¿Qué sería entonces? ¿Cuántos accidentes no habrían en el mundo si no hubiera un semáforo que me indica que tengo que parar, que hay un límite? Si no hubiera también señales de decir frene, baje la velocidad, aquí hay un peligro, aquí hay esto. Así también a nivel moral, la ley moral. Y cuando el Señor le dice a Adán y Eva, bueno, ahí está el árbol, no coman de esto bajo pena de muerte. Siempre que uno transgrede la ley, entonces viene la consecuencia. No es Dios, sino que soy yo que he transgredido un orden, un orden. La misma creación tiene un orden, nuestro crecimiento biológico tiene un orden, nuestra psicología tiene un orden. Un niño que se críe sin la presencia de su papá no tiene el mismo desenvolvimiento de vida que el que se cría con su papá y su mamá y recibiendo cariño y recibiendo amor y con atención. Aquel que no tiene a su papá anda buscando siempre esa figura con quien identificarse, la anda buscando. O la niña también, por eso vemos muchas muchachitas jóvenes que se casan con gente de mayor edad. En definitiva, lo que está buscando es a su papá en ese hombre. Y por eso muchas veces también esas relaciones fracasan, porque son fruto de un vacío psicológico, de una ley psicológica que no se cumplió, por lo que sea, por imprudencia, por debilidad, por ignorancia, bueno, las circunstancias que se presenten. Bien, la consecuencia entonces de una idea falsa de Dios, de un Dios celoso de mí. Adán y Eva creían que Dios estaba celoso de ellos. Y fue así que se lo presentó Satanás. No, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman de este árbol, porque el día que ustedes coman van a ser como Dios, se les van a abrir los ojos, en fin.
una falsa idea de Dios, se presenta a Dios como celoso. ¿Y de qué tiene Dios que tener celo? Si Dios es el que existe desde siempre y por siempre, y la criatura será siempre criatura. ¿Quién le puede arrebatar a Dios su poder, su grandeza? Nadie, ni siquiera el mismo Satanás, que es criatura también. Es criatura también. Entonces, esta falsificación de la imagen de Dios como un Dios que me oprime, que me esclaviza, que tiene celo de mí, ya comienza en este primer pecado. La armonía en la que se encontraban establecidas gracias a la justicia original que queda destruida, el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícita anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte entonces hace su entrada en la historia de la humanidad. Aquí el Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta las consecuencias explícitas de este pecado. La primera es la pérdida de la armonía. Ya no son las facultades del alma las que rigen el cuerpo, no es la razón la que mediante el dominio de sí tiene a raya, podríamos decir, las tendencias, las aspiraciones naturales del cuerpo, sino que ahora el cuerpo domina el espíritu. Pero además también la relación entre el hombre y la mujer queda truncada, queda frustrada. Esa mujer que primero dice Adán, que lanza un grito de alegría, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ahora, después que pecan, comienza la acusación, fue ella la que me hizo pecar, la mujer que me diste. He dicho sea de paso también, una verdadera conversión implica siempre el asumir la responsabilidad. Nunca voy a llegar a nada acusando al otro, no, soy yo el que tengo que decir, yo fallé, yo me caí, yo pequé, yo tengo que levantar, no acusando al otro. Y además que lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Lo que nos dice el Señor en su palabra, que el que juzga a su hermano juzga la ley. Y si juzga la ley ya estás por encima de la ley. No es asunto de juzgar al hermano, no, sino de verme yo mismo, asumir mi responsabilidad. Yo fui el que caí, el otro que vea también su situación. Pues entonces el pecado introduce este desequilibrio en la pareja. Y de hecho, esto pasa con frecuencia en las parejas, es así. Podríamos decir que ese primer enamoramiento y todo ese cariño y esa ternura poco a poco se va enfriando y entonces comienzan los pleitos y comienzan las riñas y las acusaciones. Y si no vuelven nuevamente a tener esa ternura, ese diálogo, esa comprensión, tratar de armonizar la relación, termina rompiéndose algo tan bonito, un proyecto tan hermoso como es el proyecto del matrimonio. Está ahí esa situación y es causa de ese primer pecado que heredamos, pero que con la ayuda de la gracia podemos armonizarlo con la luz de la palabra, asistiendo al sacramento de la reconciliación, tomando también mi cruz de cada día, haciéndome conscientes de mi compromiso con esa persona que es imagen de Dios, con unos hijos que son imagen de Dios y que yo debo cuidar y también alimar aspereza y renunciar a muchas cosas para llevar adelante el proyecto de Dios. Pero no solamente se rompe la armonía personal, la armonía con la pareja, también la armonía con la creación. El
el paraíso, que era eso, un Edén, ahora se muestra hostil. Y el hombre entonces se muestra trabajoso a causa de ese pecado. Y eso lo podemos ver también hoy. Hoy tenemos un gran problema en el mundo, y es el problema del medio ambiente, el problema de que estamos acabando con nuestra casa común. ¿Y por qué estamos acabando con la casa común? Por la ambición humana, por el afán de poder, por ese afán desmedido de dominar y de que yo soy más grande y de conseguir dinero. Y por eso estamos dañando el mar y tenemos un globo terráqueo que se está calentando más de la cuenta y eso va provocando incendios y la cosa se va poniendo peor y va provocando tensiones. Ya dice el apóstol Pablo también en la carta a los romanos que la creación ha sido sometida a la frustración, no porque a ellos tendiera de suyo, sino por uno que la sometió. Uno que la sometió. La creación ha sido puesta en manos del hombre para que fuera fuera la casa común, como ha dicho el Papa, para cuidar de ella, no para ambicionarla y explotarla. Hoy tenemos tantos problemas con las minerías también, que van matando especies y envenenando el agua y haciendo tanto daño por sacar oro. Ese es el pan de cada día de nuestros pueblos. Son las situaciones también tremendas que tenemos y que debemos buscar soluciones que sean más coherentes, que no maten la vida, sino que sean, podríamos decir, propicias a una nueva armonía con la creación y también buscando el bien común para todos. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo afirma, por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A la universalidad del pecado y de la muerte el apóstol opone la universalidad de la salvación de Cristo. Como el delito de un solo trajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Otra consecuencia de este primer pecado es la universalidad, porque los hombres hemos sido creados estructuralmente, esencialmente seres comunitarios, seres sociales. Yo no puedo vivir solo por más que quiera, necesito de los demás, necesito de las demás criaturas, de la creación, necesito de la lluvia, del agua, no se diga de las personas, incluso las sociedades se organizan en estados porque le es imposible al hombre alcanzar la perfección sin un gobierno, sin un estado. Es imposible. ¿Cómo podrían ir mucha gente a la universidad, muchos hermanos a la universidad? Si no fuera, la sola familia no puede, podríamos decir, crear estructuras de tal forma que cada persona desarrolle todas sus potencialidades. Esto por poner un solo ejemplo. Somos seres comunitarios, pues también, así como somos, podríamos decir, solidarios para el bien, también lo somos en el mal. Y las responsabilidades de todos. Todos tenemos responsabilidad en los males que hay. Así también como tenemos el deber de hacer siempre el bien. Pero además también porque el pecado comienza siempre pequeño y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Eso pasa a nivel personal. Y de ahí que al pecado hay que cerrarle la puerta inmediatamente, toque a nuestro corazón. El vicio no se toma de la noche a la mañana, no comienza con una mirada o comienza con un prueba este poquito de droga que no te va a hacer nada. Es una sola vez, no te va a pasar nada. Pruébalo.
lo tomó una vez y después otra vez y después otra vez, hasta que se convierte en un vicio y en una degeneración que se puede perder hasta la vida. Así en cualquier tipo de pecado. Lo mismo también en la universalidad misma. La Biblia nos presenta que de una desobediencia se pasa luego al fratricidio, y del fratricidio se cae una degeneración como es el diluvio, es decir, en una universalización del pecado. Hoy más que nunca somos conscientes de una humanidad desbordada por el pecado, desbordada por el pecado, porque nos hemos puesto nosotros en el lugar de Dios. Y porque yo no quiero que nadie me ponga a mí, como quien dice, un freno. Pero donde quiera que hay, solo con que haya dos personas, tiene que haber un límite. Ya decía Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Es ahí donde está la paz. Ah, no, pues hoy yo soy, como quien dice, la medida de todo. Tengo derecho a comerme el mundo. Tengo derecho, mis derechos, mis derechos, mis derechos. Y por eso también se aborta, hay matrimonios homosexuales, hay vientre de alquiler, qué sé yo, cuántos pecados vive la humanidad hoy en este desbordamiento. Cuánto necesitamos orar y también por eso todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Fuegos, inundaciones, pandemias. En definitiva es la llamada de Dios que nos dice, miren mis hijos, vuelvan otra vez a la verdad, vuelvan al principio. Por eso el Señor que nos ama y nos comprende y sabe nuestra debilidad, y somos sus hijos y no me ama porque yo sea bueno, sino porque soy su hijo, soy imagen y semejanza suya. No ha dejado nunca a la humanidad, podríamos decir, sola. Y por eso si por un solo hombre, nos dice Pablo, vino la muerte, por Jesucristo nos ha llegado la vida. Y tú y yo, si ponemos los ojos en Jesús, y la humanidad entera si pone los ojos en Jesús, nuestro Dios y Salvador, de seguro que este mundo sería distinto. Como dice una canción, qué distinto sería este mundo rodeado de amor, de justicia, de paz, si nuestros valores fueran los valores del Evangelio. Nos sigue diciendo la Iglesia que, siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Es incomprensible el misterio de iniquidad sin la conexión con este primer pecado que nos trae la palabra de Dios. Y que ese primer pecado es muerte del alma, muerte del alma. Y como es muerte del alma, necesitamos de una gracia especial para volver a ser como recreados. Y esa gracia especial la recibimos en el sacramento del bautismo. El bautismo es un sacramento primeramente que nos perdona los pecados. Por eso el bautismo de Juan, que queda integrado en el bautismo nuestro, era un bautismo de conversión, era una llamada a la conversión. Pero además también, más que perdonar los pecados, el bautismo nos recrea. Por el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser nuevas criaturas. ¿Y eso por qué? Porque el Espíritu Santo es creador. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Y en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Y de ahí que no solamente los adultos estén llamados a ser bautizados, sino han sido bautizados, también a los niños, porque es una puerta, es un don. El bautismo es la puerta del cielo y la puerta de la gracia.
Dice el Señor, el que crea y se bautice, se salvará, porque nadie puede salvarse sin fe. Y el bautismo supone la fe, al menos la fe de los padres que están responsabilizados de transmitirla a sus hijos, y luego cuando ellos tengan conciencia, entonces dan el paso a la confirmación, donde hacen nuevamente renuncia de Satanás y profesión de su fe, y el Señor los hace testigos por la gracia de la unción crismal de su evangelio, les fortalece para que sean soldados de Cristo. Entonces, el bautismo es una gracia muy grande, muy grande. No impidamos a los niños acceder al bautismo. Hay mucha gente que dice, yo lo dejo para que después que ya ellos tengan conciencia, que se bauticen. ¿Y por qué no dice lo mismo para llevarlo a la escuela? Que ellos sean los que decidan cuando quieran ir a la escuela, y que sean ellos los que decidan cuando quieran ir al médico. La mayoría de las cosas las recibimos como don, como gracia, comenzando por la vida. Yo no decidí nacer, el Señor me dio la vida como puro don, como pura gracia. Yo no elegí mis padres, el Señor me los dio como puro don, como pura gracia. Los dones y las gracias de Dios. Además, el mismo Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, que nadie se lo impida. Y si usted cree en Jesús, no va a obedecer entonces a su palabra, a su evangelio. ¿En qué Jesús creemos? Dejen que los niños vengan a mí, que nadie se lo impida. Nadie se lo impida, menos sus padres. Menos sus padres. El Señor de cielo y tierra, nuestro Salvador, ¿verdad?, sea siempre el que nos conduzca, nos guíe, que nos dejemos guiar por la verdad que es Él, que nos trae en su palabra, en su evangelio. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este encuentro, dando gracias a Dios por las inspiraciones que nos ha concedido, pidiéndole que cada día ilumine cada vez más nuestra mente, nuestro corazón, que proteja a nuestras familias, que sepamos también discernir los signos de los tiempos y tratar de vivir en un espíritu de oración, de obediencia a la palabra de Dios, que es la verdad y la vida. Pues Dios Todopoderoso les bendiga, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.